Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo donde en este caso me gustaría comentarte el cómo identificar estafas o engaños de empresas en bolsa. Este tema es muy importante ya que estamos expuestos a posibles engaños o manipulaciones tanto de cuentas como de otro tipo de cosas que te voy a comentar en el vídeo y por supuesto cómo puedes solucionar o apañar, digamos, que esto para minimizar los errores lo máximo posible. Así que como siempre digo, si te gusta el contenido del vídeo quédate hasta el final del mismo y nada, vamos a ello. Bien, lo primero es tener claro una serie de preguntas como por ejemplo, ¿nos pueden engañar una empresa en la presentación de resultados? Pues la respuesta es sí, existe una alta motivación a querer engañar o amañar las cuentas para tener ciertos beneficios. Algunos de estos beneficios, por ejemplo, son conseguir financiación más barata, es decir, si el equipo directivo presenta unos mejores resultados, digamos que podría tener un mayor rating crediticio. Eso significa que podría tener una mayor o mejor calidad crediticia y por tanto digamos que los préstamos o la deuda que pida esta empresa pues podría ser a un tipo de interés más bajo, es decir, se podía financiar más barata. También otro punto, otro incentivo sería conseguir bonus extra. Normalmente los incentivos que se ponen los directivos cuando van a cumplir ciertos objetivos suelen estar ligados a ese cumplimiento de objetivos y por tanto a veces están incentivados a amañar las cuentas para llegar a cumplir esos resultados y por tanto llevarse esos bonus. Y como tercer punto también es que es difícil que se termine destapando el engaño por completo y además tampoco termina pasándoles nada grave, es decir, hay muchos directivos que manipulan las cuentas, pero aparte de alguna multa o digamos que algo más superficial, normalmente digamos que estos temas no terminan en algo más grave, como por ejemplo la encarcelación de ese equipo directivo o de ese CEO en concreto, por lo que al final digamos que no tienen tanto riesgo a la hora de intentar manipular las cuentas. Por eso, como te pongo aquí, siempre debemos desconfiar del equipo directivo y de los resultados que nos presentan, sobre todo si la compañía es small cap y no está auditada por una de las Big Four, es decir, las Big Four digamos que son las consultoras más grandes que auditan compañías, que las veremos ahora, que son estas de aquí, KPMG, Deloitte, Ernst & Young y también PricewaterhouseCoopers, ¿vale? Que son las cuatro más conocidas y por supuesto, pues digamos que el hecho de que no estén auditadas por una de estas empresas que se juegan el prestigio, pues eso hace que también digamos que lo tengan más fácil a la hora de querer manipular las cuentas o los resultados. Entonces, ¿qué soluciones rápidas? Porque por supuesto luego veremos soluciones más detalladas y también cuáles son cada problema o digamos que cada tipo de apaño que pueda hacer el equipo directivo, pues qué soluciones rápidas ante esto tenemos para minimizar los riesgos de engaños. Porque por supuesto debes de entender que los engaños no se pueden evitar al 100%, es decir, si un equipo directivo te quiere engañar, te va a engañar. Es imposible darte cuenta de todo, ya que evidentemente muchos de estos equipos directivos saben la contabilidad necesaria para apañar las cuentas y por supuesto como nosotros tenemos una información pública, pero hay ciertas cosas por detrás que no podemos llegar a controlar salvo que estemos dentro de la propia empresa, pues por supuesto digamos que ellos tienen más fácil el hacer estas especies de engaños, travesuras contables o digamos manipulaciones de cuentas. Entonces, como te pongo aquí, los riesgos de manipulación de cuentas son difíciles de descubrir, ya que la mayoría de equipos directivos están habituados a ajustar las cuentas bajo su criterio, pero siempre se pueden reducir los riesgos con estos sencillos pasos. Y digo sencillos pasos porque por supuesto hay muchos más pasos, pero más o menos para que entiendas o conozcas cuál es la base o la motivación para intentar aplicar soluciones para minimizar estos riesgos. En primer lugar, invertir en empresas auditadas por las Big Four, como te comenté antes, KPMG, Deloitte, Ernst & Young y también PricewaterhouseCoopers. En el segundo lugar, analizar muy exhaustivamente la compañía, es decir, invierte solo en las compañías que comprendas al 100%, es decir, las compañías que estén dentro de tu círculo de competencia, porque cuanto más puedas comprender la compañía, más difícil es que te puedan colar, digamos que alguna travesura contable o algún engaño o algún ajuste de estos que por supuesto puede afectar negativamente a tu inversión en bolsa. También cuando te estoy hablando de analizar exhaustivamente la compañía, estoy hablándote no solo de lo que ya te he enseñado en el canal, sino también más en profundidad, casi como si prácticamente la empresa fuera tuya. Es decir, tienes que conocer al dedillo la estructura de costes de la empresa para saber si está gastando de más,
más, si está gastando de menos, dónde está invirtiendo, también como te pongo aquí, dónde y cómo invierten ese capital, es decir, a dónde destinan ese capital, si lo destinan a I+D, si lo destinan a marketing, si eso es excesivo, si no, si también las adquisiciones que hacen son correctas, si no, también por supuesto la variación de los ciclos rotatorios de capital, es decir, el working capital, que ya lo he explicado en un vídeo en el canal, y que básicamente aquí tenemos que ver los inventarios, si la empresa acumula inventarios o si por el contrario cambia las temporalidades de pagos tanto a proveedores como a acreedores, es decir, que si los adelanta o los atrasa, que eso puede llevarnos a posibles manipulaciones, entre otras cosas. Y por supuesto también verificar que el equipo directivo está alineado con el accionista. ¿Por qué? Porque al final, si digamos que el equipo directivo nos quiere engañar, obviamente si el equipo directivo, el CEO o quien sea, tiene parte de participaciones de la compañía en acciones, eso quiere decir que también se vería afectado en caso de que cometa alguno de estos engaños o manipulaciones, pues si la compañía cae en bolsa, a él también parte de esa inversión que tiene invertida en la compañía se verá afectada y por tanto digamos que de base es menos proclive a querer manipular las cuentas, ya que se vería afectado. Y por supuesto, por último, también analizar los incentivos del equipo directivo y ver si tienen sentido, es decir, está bien que el equipo directivo, si cumple digamos que los objetivos que se marca, ¿vale? Para hacer crecer el patrimonio o los ahorros a los accionistas, pues por supuesto también cobre incentivos, pero esos incentivos tienen que estar ligados o tienen que tener cierta relación al crecimiento de la empresa y a los objetivos marcados. Es decir, por ejemplo, si una empresa crece al 10 o 15%, tiene sentido que esa empresa se ponga, o esos directivos se pongan, digamos que en este caso objetivos o stock-based compensation, es decir, stock options, como objetivos o incentivos al cumplir, digamos, el llegar a esos 10 o 15 o 20%, ¿vale? Que es el objetivo de la empresa. Por supuesto, tiene sentido que se lo lleve ahí, pero no que a lo mejor la empresa pueda crecer al 10, al 5, al 3 o al 20 y da igual el crecimiento, pero él siempre cada año se lleve, digamos que esas stock-based compensation. Como ves, no está ligado, o también por supuesto la cantidad, que si bajan las ventas, pues que él aumente los incentivos, también tampoco tiene mucho sentido. Entonces, si vigilamos todo esto, pues al final digamos que son soluciones rápidas para, por supuesto, minimizar los riesgos. Pero también hay otra forma que digamos que es más segura de más o menos minimizar los riesgos, y ya esto es entrando un poco más en detalle, que es lo que se conoce como las banderas rojas, en este caso red flags, ¿vale? Piensa que las red flags, tal y como te explico aquí, son unas limitaciones que debemos poner a las empresas que estamos analizando para evitar mayores sustos o, en casos graves, estafas o engaños por parte del equipo directivo de una empresa que, por supuesto, nos puedan llevar a la quiebra incluso de esa empresa o a la pérdida entera de nuestro capital. Estas limitaciones sirven para controlar el número de faltas que pueden cometer la compañía antes de poder descartarla por completo. Es decir, como inversor, piensa que existen cientos de miles de empresas cotizadas en bolsa y, por supuesto, debemos de ser muy selectivos, ¿vale? A la hora de invertir nuestro capital, nuestros ahorros, que tanto nos ha costado trabajo ahorrarlo, pues por supuesto digamos que debemos de ser selectivos y exigentes a la hora de saber dónde metemos ese dinero. Por tanto, debemos de exigirle que el equipo directivo o la empresa que estemos analizando, antes de invertir en esa compañía, por lo menos cumpla una serie de condiciones positivas y que no tenga un mínimo o no tenga una serie de faltas que hagan que no confiemos en esa empresa. Estas faltas sirven, por supuesto, para limitarnos a la hora de saber si estamos invirtiendo en una empresa que nos puede engañar o que tiene más facilidad a la hora de engañarnos, o por el contrario, si es una empresa que no tiene ningún tipo de estas faltas, pues por el contrario digamos que podríamos invertir más tranquilos en este caso. Ahora bien, ¿qué tipo de faltas existen? Vale, pues podríamos hablar de las faltas leves o las faltas graves. En este caso, por ejemplo, como el equipo, como el fútbol, por ejemplo, podríamos estar hablando de banderas amarillas o tarjetas amarillas, o también en el caso de faltas graves, banderas rojas o tarjetas rojas. Vale, piensa que más o menos, para hacer un símil, aquí sería
digamos que las tarjetas amarillas o las faltas leves serían aquellas faltas, como te pongo aquí, que no vayan en consonancia con el pensamiento del inversor, pero que no afectan o afectan muy poco al modelo de negocio y a los accionistas de la empresa. Es decir, que realmente son faltas que vamos a atribuir como leves a aquellas que a lo mejor nosotros no estamos del todo de acuerdo con lo que está haciendo el equipo directivo, pero que tampoco nos termina de molestar. Sí, nos puede molestar un poco, pero que no es algo grave o que directamente no afecta negativamente ni a nosotros como accionistas, ni al resto de accionistas, ni tampoco a la calidad o a la productividad de la empresa. En este caso, ¿vale? Aquí te pongo como ejemplo que podremos poner 2 o 3 banderas amarillas como límite antes de cuestionarnos y seguir analizando la empresa. En este caso, como te digo, al igual que el fútbol, sabes que si hay una falta un poquito más seria que las faltas normales, te sacan tarjeta amarilla. La tarjeta amarilla de por sí no significa nada, pero sí es un aviso para que en este caso, en el fútbol, el jugador, pues digamos que tenga cuidado a la hora de seguir, digamos, cometiendo esas faltas, porque se podría llevar una tarjeta roja que luego sería la expulsión, ¿vale? Es decir, la tarjeta amarilla en sí no, digamos, que implica nada negativo, pero sí es un aviso. Lo que esto significa que para nosotros esa 1, 2 o 3 banderas amarillas que nos pudiéramos poner como límite a la hora de ver si hay ciertas cosas que no nos gusta de una empresa, pues esos son los límites antes de tomar la decisión de descartar esa empresa. Aquí te pongo algunos ejemplos que, en mi opinión, digamos que lo que te digo son más una visión subjetiva, o digamos que unas faltas subjetivas, es decir, opinión de cada una, ¿vale? Que te pueden molestar más o menos, y en función del tipo de inversor que seas, pues por supuesto puedes tomar la decisión de decir, bueno, pues esto puede ser para mí una bandera amarilla o no. Digamos que tampoco me supone un problema. En mi caso, pues yo te digo que sí. Por ejemplo, el caso de que el SEO sea muy promocional. Como ves, el SEO digamos que sea promocional, esto es subjetivo, porque no es lo mismo un SEO que está, por ejemplo, todos los días o todas las semanas promocionando la empresa, todo lo que va a crecer y esto, o simplemente un SEO que va a los eventos de cara al público para presentar la empresa, o digamos que un SEO que siempre atiende los correos, o un SEO que está todo el día en Twitter. Es decir, como ves, dependiendo de qué tipo o cómo más o menos sea de promocional, podrías decir que es más o menos promocional, y esto podría ser más o menos molesto. ¿Por qué digo molesto pero que no afecta negativamente? Porque de por sí que el SEO sea promocional no es malo. Es decir, mientras el negocio o el modelo de negocio siga funcionando y el equipo directivo o el SEO siga haciendo bien su trabajo y la empresa siga generando rentabilidad, no hay ningún problema. Aquí, ¿cuál es, digamos, el problema que podríamos llegar a tener pero que no tenemos en ese momento? Que se presupone que si el SEO es muy promocional, entonces se está centrando más en promocionar la empresa, es decir, en contestar en Twitter, en contestar correos, en mandar correos diciendo que la compañía es positiva, o evidentemente en intentar eso, promocionarla, o hacer una campaña de marketing exagerada presentando a la empresa como que van a tener un crecimiento brutal. Vale, todo eso, por supuesto, lleva tiempo, y eso nos hace pensar que ese tiempo que le dedica a una cosa no se la va a dedicar a la gestión correcta de la empresa. Pero claro, si analizamos bien la empresa y vemos que la empresa sigue funcionando correctamente, pues en principio no es un problema, pero como ves sí puede llegar a molestar. Por eso, en mi caso, yo para estas cosas pongo una bandera amarilla. También, por ejemplo, el nivel de deuda ligeramente superior. Es decir, ligeramente superior ¿a qué? Pues básicamente, como digo también de forma subjetiva, a, por ejemplo, los máximos que yo me establezca, o los máximos que haya más o menos analizado en cada sector. Por ejemplo, si yo analizo varias empresas de un mismo sector y veo que, por ejemplo, todas las compañías de ese mismo sector tienen una deuda neta EBITDA de una vez o de 2 veces, pues si yo, por ejemplo, veo que la empresa que estoy analizando, en vez de 2 veces, por ejemplo, como tiene todo el sector, pues es 2,1, 2,2, 2,3, es decir, que es ligeramente por encima de la media del sector, pues
sí me va a molestar un poco, ¿vale? Porque esto quiere decir que ya se pasa un poquito del límite, pero no es nada grave, no estamos hablando de que duplica con respecto a otros comparables la capacidad de deuda o la cantidad de deuda que tiene, y al mismo tiempo también puede ser no solo por el análisis del sector, sino también por el criterio propio que tenga yo. Es decir, si yo por ejemplo no quiero invertir en empresas que estén endeudadas más de 2 o 3 veces deuda neta EBITDA, pues por supuesto le pondré una bandera amarilla para aquellas empresas que estén ligeramente por encima de ese rango, es decir, que tengan 2,1, 2,2 como plan, oye, que aquí hay un aviso, es decir, ya tengo un punto que no me está haciendo mucha gracia, por supuesto, no supone un grandísimo problema, lo puedo llegar a aguantar siempre y cuando el resto de la compañía esté bien, pero que aquí me marco yo una bandera amarilla. Por supuesto también la asignación de capital, pero en este caso la no favorable, es decir, ya he explicado en el canal, en el vídeo de Capital Allocation, cómo el equipo directivo puede asignar el capital correctamente. Por supuesto, tienes que entender que la asignación de capital, hay asignaciones de capitales más rentables y asignaciones de capitales menos rentables. Y esto es así. Es decir, por ejemplo, si estamos hablando de una empresa que tiene un ROIC o ROE, si es una empresa financiera, alto, y reinvierte en el negocio, pues digamos que esa es la forma o la mejor forma de asignación de capital para aportar valor a los accionistas. Luego, por supuesto, también puede estar adquisiciones, también puede estar recompra de acciones, también puede estar reparto de dividendos o al final también mantener en caja, entre otras cosas. Es decir, hay un orden establecido de lo que más aporta valor a los accionistas, es decir, de lo que mejor es asignación como capital a lo que peor. Pero en este caso yo pondría una bandera amarilla, digamos, a las que no son favorables. Es decir, si por ejemplo eres un inversor que estás buscando empresas que te repartan dividendos, es decir, el dividendo no es la mejor asignación de capital, es decir, hay mejores si la compañía tiene, por ejemplo, un ROIC elevado y puede reinvertir en su negocio, pero en vez de reinvertir decide repartir dividendos, es decir, no es lo que yo más estaría buscando en mi caso, pero en este caso, pues diría, bueno, pero no me molesta porque por lo menos de una o de otra forma devuelve capital a los accionistas. O si eres, como digo, un inversor que está buscando dividendos y reinvierte en el negocio o hace adquisiciones que a lo mejor a ti no te hacen tanta gracia, pero que por supuesto sigue aportando valor a los accionistas, en este caso a ti, ¿vale? Pero no te está repartiendo dividendo, que es lo que quieres, pues podrías marcarlo como una bandera amarilla, porque no es exactamente lo que estás buscando, pero no termina a ser, no termina siendo, como te digo, del todo una cosa mala de por sí. Entonces, pues es una cosa para que tengas en cuenta. Por eso te digo que esto, más o menos, como digo, digamos que son ligeras banderas amarillas, o también por supuesto el EBITDA ajustado, que estén ligeramente maquillados. Por supuesto, como ya te he explicado en el canal, los EBITDAs ajustados, bueno, beneficios netos ajustados y todo lo que pongan que es ajustado, por supuesto, como esos ajustes se los pueden sacar de la manga, es decir, pueden hacer los ajustes que quieran, pues nosotros debemos de verificarlo. Eso sí, si yo veo que hay ciertos ajustes que más o menos tienen sentido, pues no me lo voy a tomar como algo malo, pero sí voy a marcar una bandera amarilla cuando esos ajustes ya empiezan a incluir alguna cosa que yo tengo claro que no debería estar incluida. Es decir, que si ya estoy empezando a ver que me están empezando a intentar inflar, por ejemplo, el EBITDA con un EBITDA ajustado, metiendo alguna partida que no debería estar ahí, pues ya veo que las intenciones son un poco para adornar. De por sí a mí no me molesta, porque si el EBITDA normal, el que calculo yo por mi cuenta, me parece interesante, pues yo voy a seguir analizando la empresa. Pero digamos que el ver esas intenciones de intentar ajustar ese EBITDA para colarme un EBITDA más inflado, ¿vale? Ya se ve un poco las intenciones de ese equipo directivo, y por eso le marco una bandera amarilla, porque en este caso no es nada malo, pero sí veo que no hay, digamos que unas intenciones totalmente lícitas o totalmente, por decirlo así, honorables, ¿vale? Entonces, en este caso, pues prefiero marcarme la bandera amarilla para que en caso de volver a encontrar
o volver a revisar la empresa si vuelvo a encontrar algún otro problema o alguna otra bandera amarilla, pues así digamos que ya podría tomar la decisión a lo mejor de descartar esta compañía. Y luego por otro lado están las faltas graves o banderas rojas, es decir, las conocidas como red flags, que esto tienen que ser los límites por los que nunca debería de pasar una compañía. En este caso son aquellas faltas que van totalmente en contra del pensamiento del inversor, es decir, de ti, de mí o de quien sea, y al mismo tiempo en contra de los intereses de los accionistas en general. Aquí te pongo algunos ejemplos, como pueden ser manipulación de cuentas. Por supuesto, el manipular cuentas ya está engañando a todos los accionistas, y ya sea por beneficio propio o simplemente por conseguir mejor rating crediticio y por tanto financiación más barata o cualquier otro tipo de motivación que pueda tener el equipo directivo, pues por supuesto esto está claro que es una bandera roja y que lo que debes de hacer es, si estás invertido en esa compañía, salir corriendo, o si la estás empezando a analizar y ves esto, pues olvidarte de seguir analizándola y seguir buscando otras oportunidades. También, por supuesto, incentivos excesivamente altos, como te expliqué antes. Si la compañía está creciendo a 10 o 15% y los incentivos están, por ejemplo, creciendo a 20 o 25%, o están demasiado excesivos en relación a los beneficios, es decir, que tienen un alto porcentaje de las ventas o de los beneficios se pagan en incentivos, pues por supuesto eso también es una bandera roja, porque se ve claramente las intenciones del equipo directivo de no mejorar el negocio, sino de simplemente extraer todo el dinero para llenarse los bolsillos. También, por supuesto, la asignación de capital, pero en este caso errónea. Y cuando digo errónea te pongo ejemplos como, por ejemplo, digamos el hacer como te pongo aquí también, dudosas adquisiciones, es decir, hacer adquisiciones malas. También, por supuesto, digamos que asignar el capital, por ejemplo, si cuando está la compañía cotizando a un múltiplo elevado, lo lógico sería emitir acciones, pues que el equipo directivo lo haga de forma errónea y recompre acciones a múltiplos altos o emita acciones a múltiplos bajos, cuando lo lógico sería lo contrario, para evidentemente sacar el máximo partido a la ingeniería financiera, ¿vale? En este caso, y el no asignar correctamente eso, o también eso, lo que te digo, hacer, digamos que adquisiciones dudosas, en este sentido de que a lo mejor sean adquisiciones de modelos de negocio que no tengan nada que ver con tu modelo de negocio, es decir, que no se puedan crear sinergias, o al mismo tiempo también que hagas una adquisición sabiendo que la empresa en la que estás haciendo la adquisición estás sobrepagando por esa adquisición, o que a lo mejor el CEO de esa otra adquisición sea un amigo tuyo que siempre esté por Twitter, ¿vale? O amigo del CEO, mejor dicho, y que ahí pues pueda haber algo raro. O también, por supuesto, el uso de deuda sin sentido, como puede ser, por ejemplo, el endeudarse para seguir pagando dividendos, cosa que no entiendo, porque al final te sale más caro si te endeudas y tienes que pagar tipos de interés para luego pagar unos dividendos, que luego sobre esos dividendos hay que tributar. Por tanto, se está pagando unos tipos de interés sobre esa deuda, y eso hace que la empresa esté más endeudada y por tanto tenga más riesgo, y encima me estás pagando un dividendo para luego, al recibirlo, tener que pagar impuestos sobre ello y coger todavía menos beneficios. Es decir, eso es un sinsentido total, el uso de la deuda en ese tipo de cosas. Y por tanto, por supuesto, también el endeudarse para hacer compras absurdas o reinversiones absurdas o cualquier cosa de esta. Por eso te digo que más o menos ese tipo de faltas son las que existen, tanto las leves como las graves, y por eso debemos de prestar atención a lo que está ocurriendo cada vez que analizamos un equipo directivo o una empresa. Por supuesto, una cosa que debes de tener en cuenta es dónde se pueden encontrar las mayores manipulaciones y o red flags que podamos encontrar al analizar compañías. Bien, en este caso te he dejado una serie de puntos de dónde son o dónde es lo más típico que podemos encontrar este tipo de manipulaciones de cuentas, engaños contables, triquiñuelas o como quieras llamarlo, ¿vale? En este caso aquí, por ejemplo, el primer punto en microcaps, small caps o mid caps auditadas por auditores independientes. Piensa que, como te comenté antes, las Big Four, KPMG, Deloitte, Ernst & Young y también PricewaterhouseCoopers, ¿vale? Digamos que tienen mucha reputación y por tanto, gracias a esa reputación, tienen
que garantizar que las auditorías son o están hechas de forma exhaustiva y bien hechas, ¿vale? Mientras que, por ejemplo, en empresas pequeñas, medianas o microempresas, digamos que podrían contratar a auditores independientes, es decir, puede ser una empresa o una persona pequeña una empresa pequeña o una persona particular que la contratan y que, por ejemplo, le pueden dar, digamos que un incentivo, un bonus para decirle, oye, audítame o ponme como que las cuentas están correctas, yo te pago un plus, ¿vale? Y por supuesto, él se lleva una comisión más alta, ese auditor independiente, que al final, por supuesto, por tener eso, pues le puede hacer el favor a la empresa, y a cambio, digamos que el equipo directivo pues se sale con la suya manipulando las cuentas. Por eso podemos encontrarla en microcaps, small caps o mid caps, y debemos asegurarnos de que estas empresas las estamos analizando todavía más exhaustivamente que las grandes empresas que ya están auditadas por las 4 grandes, ¿vale? También, como otro punto, empresas de alto crecimiento con múltiplos muy exigentes. Piensa que este tipo de empresas que tienen un alto crecimiento y que el mercado está pagando múltiplos elevados, esto significa que las expectativas del mercado es que siga manteniendo esas tasas de crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si el equipo directivo se da cuenta de que el siguiente trimestre o el siguiente ejercicio fiscal va a ser malo, pues tiene más incentivos a manipular las cuentas para que siga saliendo positivo, porque si no, digamos que por lo contrario, digamos que el mercado castigará mucho, es decir, le pegará una hostia en bolsa que le podría doler o podría estar así durante 1, 2 o 3 años. ¿Por qué? Porque normalmente estas compañías que hemos visto que el mercado paga 50, 60, 80, 100 veces, es porque realmente la única forma de justificar ese múltiplo tan excesivo es porque digamos, el crecimiento de ventas o de beneficios es igualmente así de grande. Es decir, que tiene un crecimiento exponencialmente elevado. Y si no lo mantiene, pues significa que el mercado va a pagar múltiplos inferiores y por tanto, digamos que por eso el equipo directivo puede estar incentivado a manipular las cuentas cuando, llegado el momento, pues digamos que no puedan llegar a alcanzar o cumplir esos objetivos. Por supuesto, también empresas que dan repentinamente altos guidance. Esto, imagínate que eres una empresa que creces al 5 o 10% tranquilamente y de un trimestre a otro, pues el equipo directivo anuncia que, por ejemplo, me lo invento, ¿vale? Gracias a la inteligencia artificial, pues vas a crecer al 30 o 40%. Bien, como esto no está demostrado y todavía esto no ha pasado, y tú eras una empresa que estabas creciendo al 5 o 10% y que de repente quieras crecer a 30 o 40%, eso significa que pueden haber incentivos perversos del equipo directivo a, por ejemplo, que el mercado pague mayores múltiplos para, por ejemplo, después... Esto es un ejemplo, ¿vale? Para, por ejemplo, después vender tus acciones más caras, porque no es lo mismo, imagínate que esa compañía que crece a 5 o 10%, pues está cotizando a lo mejor a 10 o 12 veces, pero que si luego dice que va a pasar a crecer a 40% o a 30%, a lo mejor el mercado pasa a pagar un múltiplo de 25 veces. Y si pasa a pagar esas 25 veces, eso significa que las acciones están más caras y por tanto el CEO o el equipo directivo podría vender parte de sus participaciones mucho más caras y coger mucho más capital, digamos que aprovechándose de que el mercado ha pagado o sobrepagado realmente, mientras ha intentado manipular por las expectativas futuras, aún sabiendo que no van a llegar a conseguir ese objetivo. También, por supuesto, podríamos encontrar esas manipulaciones o esas red flags en modelos de negocio intensivos en capital para crecer o seguir operando. En este caso, piensa, por ejemplo, empresas industriales que tienen altos costes y que, por supuesto, necesitan siempre de, digamos, inversión, de inyección de capital constantemente. Por tanto, como te comenté antes, si tú eres una empresa que tienes un alto rating crediticio, eso significa que te darán financiación a un menor tipo de interés, es decir, tendrás financiación más barata. O por el contrario también, si emites acciones a los accionistas y das guidance más alto, pues digamos que los accionistas pagarán múltiplos más altos y la compañía podrá emitir acciones y le saldrá más barato emitir esas acciones
acciones. Por tanto, también están incentivados a manipular las cuentas para, por ejemplo, en este caso, cobrar o mantener el funcionamiento normal de esa empresa que es intensiva en capital. También, por supuesto, en empresas con directivos que tengan altos incentivos vinculados a su salario base. Y esto es importante porque no es lo mismo que digamos que el CEO o el equipo directivo tenga su salario base y luego aparte tenga los incentivos por cumplimiento de objetivos, que otra cosa diferente es que dentro de su salario base ya esté incluido un porcentaje en stock-based compensation, es decir, quiere decir que ese equipo directivo o ese CEO, si se lleva esos bonus independientemente de lo que haga la compañía, quiere decir que la compañía le da igual, y seguramente para llevarse a lo mejor mayores pluses o alguna cosa adicional a su salario base, pues puede estar incentivado a manipular esas cuentas para, por supuesto, llevarse todavía más capital y llenarse los bolsillos. También, por supuesto, podemos encontrar en empresas nuevas que salen a cotizar, como las IPO o las SPAC, ¿vale? Las SPAC ya hablaré en un vídeo aparte, porque digamos que son empresas que están acabadas de crear, proyectos nuevos y tal, que requieren de mucha financiación, y muchas de ellas te hacen promesas que no van a llegar a cumplir, pero eso, la intención es para quedar lo más bonitas posibles y para que le den la mayor financiación posible. O por ejemplo, en el caso de las IPO, que serían las empresas que salen a cotizar a bolsa, pues por supuesto todos los resultados previos, cuanto más bonitos y más lo adorne el equipo directivo, quiere decir que a la hora de salir en bolsa saldrá a un precio mayor. Si sale a un precio mayor, quiere decir que toda esa captación de capital será mayor, es decir, que la empresa podrá captar más capital si sale más cara al mercado, y por tanto le interesa maquillar, entre comillas, las cuentas para que queden lo más bonitas o preciosas posibles, nada más sale a bolsa. Y por eso digamos que este puede ser otro punto en el que podemos encontrar grandes banderas rojas. También, por supuesto, otro punto, empresas muy reguladas o intervenidas por el Estado o gobierno de un país. Vamos, esto sobra decirlo, ya sabemos que cuando hablamos del tema de política, y esto me podría extender en un vídeo aparte muchísimo, pues por supuesto hay corrupción, hay manipulación, etcétera, etcétera, y ahí es donde al sector público no ser tan eficiente, o mejor dicho, ser siempre ineficiente, pues al final resulta que muchas de las cuentas hay que manipularlas, hay que ajustarlas para que cuadren con, en este caso, lo que quiere el gobierno de turno o el estado de un país, y por tanto pues digamos que ahí también podríamos encontrar grandes red flags. También, por supuesto, empresas que realizan muchas adquisiciones. ¿Por qué? Porque normalmente tenemos que verificar que esas adquisiciones están bien hechas y que por supuesto no están destruyendo valor ni tampoco ocultando las ventas orgánicas. En este caso, piensa que tanto con la parte de destrucción de valor, estoy hablándote de si digamos que la empresa compra, mejor dicho, hace una adquisición de otra empresa, pero que no tiene nada que ver con el modelo de negocio de la propia empresa, y por tanto no puede crear sinergias, es decir, no puede optimizar costes, no puede conseguir unas mayores ventas, no puede crear sinergias para que el cliente tenga más capacidad de ofrecerle distintos productos o servicios y por tanto poder cobrarles un mayor ingreso o mayores, para tener mayores ventas, ingresos, etcétera, ¿vale? En este caso, pues eso sería destrucción de valor, porque al final adquirir una compañía que lo que hace incluso es lastrarte, por ejemplo, que hagas una adquisición de una empresa que está muy endeudada, pues al adquirirla, pues esa deuda pasa a ser de la matriz y por tanto digamos que lastra el beneficio o la rentabilidad de la empresa que ya era la matriz, ¿vale? O también para ocultar las ventas orgánicas, que en este caso muchas empresas suelen hacer adquisiciones para ocultar las ventas orgánicas. Es decir, crecen de forma inorgánica, pero a lo mejor el modelo de negocio base está en decrecimiento. Pero sin embargo, claro, el hecho de estar comprando otras empresas hace que tengan un crecimiento visual. Por ejemplo, si la otra empresa aporta un 15% de los beneficios, pues claro, esa empresa al comprarla, ese 15% de beneficios pasa a la matriz y por tanto hace que tus beneficios se inflen. Pero si tu modelo de negocio base va decreciendo,
subiendo, quiere decir que cada vez hay menos interés por parte de la demanda, pues estás ocultando las ventas orgánicas. Y ahí, por supuesto, también podemos encontrar grandes red flags. Por supuesto, otro punto, empresas inmobiliarias y o constructoras, y sobre todo si hay intermediarios de bancos o gobiernos. En este caso, por desgracia, el sector inmobiliario y constructoras están muy intervenidos. Eso quiere decir que no hay un libre mercado en el sector inmobiliario, es decir, las constructoras tienen limitaciones a la hora de construir nueva vivienda, o las empresas del sector inmobiliario pues también tienen limitaciones a la hora de alquiler, de venta, de compra, etcétera. Y todo esto, por supuesto, si hay bancos o gobiernos de por medio, es decir, cuando hay viviendas públicas, ¿vale? O bancos que financian, digamos, la construcción de inmuebles, etcétera, etcétera, pues por supuesto esos, tanto gobiernos como bancos, tienen incentivos a llevarse sus beneficios. En este caso, pues digamos que el coste de los gobiernos sería tener un beneficio político, ¿vale? Más que nada, pues digamos que contentar con, digamos que frases un poquito más populistas, por decirlo así, ¿vale? Pues intentan contentar a parte de la población, mientras que los bancos pues llevan o quieren llevarse más o menos incentivos en comisiones, y eso puede hacer, por ejemplo, que exista la posibilidad de manipular las cuentas para justificar ese pago de incentivos a los bancos, de comisiones, etcétera. Y por supuesto también ahí podemos encontrar distintas manipulaciones de cuentas. También, por supuesto, las instituciones financieras con incentivos, como te comentaba aquí, por comisiones. Es lo mismo que te acabo de explicar, pero la diferencia es que ya, en vez de estar ligado al sector inmobiliario, pues esto sería en general tanto los bancos que cobran comisiones y que por supuesto pueden engañar a los clientes. Por ejemplo, si te ofrecen un producto o servicio del banco que está creado por el propio banco, pues pueden manipular, digamos, que ese digamos, producto, ¿vale?, con los intereses de seguirte cobrando comisiones, y por supuesto ajustar las cuentas para que parezca que están teniendo algunos productos más rentables de lo que realmente lo son. O también, por supuesto, bueno, y ni me hagas hablar de los fondos de inversión, que en este caso esto lo voy a dejar para un vídeo aparte, ya que el tema de gestión activa y cómo, digamos, que la gestión activa está sobrevalorada y realmente habría que tener mucho cuidado por dónde se invierte, ya que los incentivos de muchos gestores de inversión es simplemente llevarse las comisiones de los partícipes, y al final les termina dando igual que generen rentabilidad o no para los partícipes, y pueden llegar a manipular las cuentas, o incluso entre trimestre y trimestre pues intentar vender o comprar acciones o compañías para que quede bien, digamos, la foto que van a presentar de ese ejercicio trimestral en ese caso. Y todo eso, pues como digo, hay incentivos perversos a manipular también las cuentas, y por tanto encontrar red flags en ese tipo de inversiones. También, por supuesto, en negocios novedosos o revolucionarios que necesitan mucho gasto en inteligencia, en este caso en I+D, en investigación y desarrollo. Y estaba pensando el caso de inteligencia artificial, podría ser, que es lo que ahora está de moda, lo que tiene un boom, lo que podría revolucionar el mercado. Y por supuesto, cuando hay empresas que dicen sobre todo que van a tener ese modelo de negocio revolucionario, pero no lo tienen, es decir, en el presente no lo tienen, no están haciendo uso de él, pero sin embargo son promesas vacías y destinan mucho capital a I+D, es decir, a investigación y desarrollo. Claro, el tema es que la investigación y desarrollo no es algo tangible que los accionistas podamos ver, porque la investigación y desarrollo es algo que es un dinero que se destina para investigar, para innovar, etcétera, pero no se sabe si va a tener o no resultados, y por tanto muchos directivos pueden estar incentivados a manipular las cuentas inflando la parte de investigación y desarrollo. Es decir, que aunque la compañía no esté investigando nada, ellos ponen como que sí están destinando mucho capital para investigación y desarrollo, porque saben que si luego no sale nada, pues puede estar dentro de lo probable o dentro de lo posible, y por tanto es otra, digamos, forma de manipular las cuentas para engañarnos a nosotros como accionistas. También, por supuesto, empresas privatizadas que antes eran del sector público. Evidentemente, todo lo que es del sector público, y como te digo, esto me da para un vídeo aparte o dos o tres hablando de política, de sector público, de pensiones y de una serie de cosas, que bueno, que eso es, como digo, para un vídeo aparte, pero que en general todo lo que está en el sector público es de por sí ineficiente.
es tremendamente ineficiente. Normalmente tienen más gasto que ingresos. De hecho, no se centran en los ingresos, no se centran en ser rentables, y por tanto esas empresas que eran públicas y que pasan a ser privadas, y en muchos casos terminan incluyendo a algún político de algún partido que sea afín al gobierno, en este caso, pues al final digamos que esas empresas privatizadas forzadas de la parte pública, pues al principio tienen que demostrar, o deberíamos de esperar varios años para que nos demuestren que realmente son rentables, y no que empiezan a manipular las cuentas para hacer ver como que la empresa, cuando era pública y se ha privatizado, no era tan mala o no era tan poco rentable, y por eso existe un alto incentivo a que nos manipulen las cuentas. También, por supuesto, empresas con más del 50% de contratos públicos, es decir, una empresa privada pero que reciba contratos del gobierno, del Estado, etcétera, ya sea para construir carreteras, para construir hospitales o cualquier otra cosa. Es un ejemplo, ¿vale? Pero si más del 50% de los contratos de la empresa son públicos, aunque la empresa sea privada, yo la considero como empresa pública, porque realmente se financia con más de la mitad del dinero del contribuyente, y por tanto, al final no deja de ser una empresa pública, y por tanto es una empresa para mí ineficiente, y al mismo tiempo que existen muchos incentivos a manipular las cuentas para cuadrar las cuentas con, por ejemplo, digamos, los resultados o digamos la financiación que pueda llegar a dar el gobierno en ese año. Entonces digamos que ahí también existen ciertos incentivos para que esas cuentas no sean lo más transparentes posibles. Y por último, también existe un alto incentivo a encontrar manipulaciones en empresas que operan en un país con alta tasa impositiva, es decir, en aquellos países donde realmente los impuestos son muy altos para las empresas, pues digamos que existen ciertos incentivos para que el equipo directivo de una empresa, para poder salir adelante, tenga que manipular las cuentas. En este caso podríamos considerarlo por supervivencia, ya que los impuestos no dejan de ser un robo, y te guste más o te guste menos, el hecho es que los impuestos sí o sí son un robo, y hay países que te roban más y hay países que te roban menos, y en este caso muchos directivos, para poder llegar a cumplir sus objetivos, pues a lo mejor terminan inflando o desinflando depreciación, amortización, etcétera. ¿Para qué? Para que al final la cantidad de beneficios antes de impuesto sea mayor o menor en función les convenga, y por supuesto para luego pagar menos impuestos o poder desgravarse algunos gastos para, por supuesto, luego pagar menos impuestos si en ese país en concreto ya se pagan muchos impuestos y se llevan por lo menos un trozo grande de todos los beneficios, que al final ese trozo se lo están quitando no solo al empresario, no solo a, digamos, el equipo directivo, no solo a la empresa, sino también a los accionistas, porque es beneficio que al final no va dirigido a los accionistas, y por tanto digamos que eso se lo termina llevando al Estado, que vete tú a saber en qué decide gastarlo. Entonces digamos que estas o estos son los puntos más típicos. Por supuesto hay muchos más y me los puedes dejar aquí abajo en los comentarios, pero estos son los puntos donde más manipulaciones o engaños o falsificación de resultados podemos llegar a encontrar, y por tanto pueden ser potenciales red flags. Entonces es importante que vigiles todos estos puntos a la hora de analizar una empresa, y por supuesto que verifiques bien si realmente existe la posibilidad de que pueda haber alguna manipulación de esas cuentas en alguno de estos puntos. Y por último te traigo aquí cuáles son las red flags más importantes para que también conozcas alguna de, digamos, las manipulaciones que pueda hacer el equipo directivo o una empresa, o cuáles son, digamos, los límites. Por lo menos esto, en mi opinión personal, estos son los límites por los que yo no paso, es decir, las red flags que si lo veo en cualquier empresa, pues yo directamente, si la tengo en cartera, pues la vendo, da igual que sea con ganancias o con pérdidas, o si no la tengo y la estoy empezando a analizar, pues salgo corriendo y decir me olvido de esa empresa. Entonces en este caso, en primer lugar, promocionar su empresa para vender sus acciones con múltiplos altos. Como te dije antes, promocionar la empresa de por sí no es algo malo, por eso le pongo una bandera amarilla, porque mientras yo vea que, digamos, que el funcionamiento de la empresa es correcto, pues me parece bien. Ahora, si promocionas la empresa para que suban
los múltiplos de la empresa y luego vender tus acciones a múltiplos altos, es decir, ya tienes unos incentivos a manipular el mercado en tu propia conveniencia y por tanto, al final, piensa que ese tipo de comportamiento, es decir, si me estás engañando con eso, ¿con qué no me estarás engañando que yo todavía no haya descubierto? Entonces esto para mí ya es una clara bandera roja. Por supuesto, salario base de los directivos que sean muy altos. Es decir, si una empresa, imagínate que genera 100 millones al año y a lo mejor el CEO se lleva 20 millones al año, es decir, se está llevando un 20% o 10 millones o 5 millones, es decir, me parece excesivo que solo el CEO se lleve un 5, un 10% del salario independientemente de los beneficios, o incluso que si caen las ventas de la compañía los salarios sigan siendo altos. Esto para mí es una clara bandera roja también, porque los incentivos del equipo directivo es simplemente a estar cada año presente para ir cobrando el salario, pero no tienen incentivos a mejorar la empresa para beneficiar a los accionistas y también para beneficiarse ellos si tuvieran participaciones de la compañía. También, por supuesto, incentivos en stock options que estén por encima del crecimiento en ventas o beneficios. Es lo que te dije antes, si una empresa crece por ejemplo al 10% y el crecimiento de tus stock options o de tus incentivos a lo mejor está creciendo al 20%, o a lo mejor si el margen sobre beneficio del 10% pero tu margen sobre los stock options ha crecido y antes por ejemplo estabas al 3 cobrando el 3% en incentivos y has pasado al 6, es decir, te ha doblado los incentivos pero ni las ventas ni los beneficios se han doblado, pues evidentemente para mí eso es otra bandera roja, porque se ve claramente las intenciones del equipo directivo de llenarse los bolsillos únicamente sin pensar en los accionistas. También, por supuesto, la utilización de deuda excesiva para cosas innecesarias, como te comenté antes, tanto endeudarse para repartir dividendos, endeudarse para hacer una mala compra, es decir, una mala adquisición que no tenga nada que ver con la empresa, endeudarse a lo mejor para investigación y desarrollo, o endeudarse para marketing, un marketing excesivo para promocionar mucho la compañía. Es decir, todas esas cosas a mí me parece completamente innecesarias y por tanto para mí eso es una bandera roja. También, por supuesto, la ocultación de información en conference call o reuniones concertadas. Es decir, si estás en la conference call y te hacen algunas preguntas y digamos que el directivo evade esa pregunta o evita esa pregunta y no la quiere contestar, o si tienes una reunión concertada con la empresa y vas a reunirte con algún directivo y no te contestan algunas preguntas de, por ejemplo, quieres saber sobre el working capital, quieres saber, por ejemplo, por qué le han bajado los márgenes, por qué les han aumentado los costes, si los costes que tienen son fijos o variables, etcétera, y alguna de esas preguntas te las evade, eso para mí también es una bandera roja, porque si me estás queriendo ocultar algo es que hay algo detrás todavía más grave que no me quieres decir, y por tanto para mí eso es un aviso de que no debo invertir en esa compañía. Por supuesto, si eres una empresa que lo está pasando mal, pues nada, se dice y punto. Oye, pues en este trimestre o en los próximos 2 trimestres o en el próximo año, 2 años, pues lo vamos a pasar mal, no tenemos tanta demanda o lo que sea. Bien, el mercado lo ajusta, pero luego después tiende a esperar a ver los resultados cuando se recuperen y todo volverá a la normalidad. Sin embargo, si ya estás mintiendo de entrada, pues ¿qué no estarás ocultando por detrás? También, por supuesto, las adquisiciones de empresa con sobreprecio. Es decir, normalmente, y esto se sabe con la parte del goodwill, con la partida del goodwill, cuando haces una adquisición, normalmente hay que estudiar bien a qué múltiplos se suelen hacer esas adquisiciones en según qué sector. Entonces, si por ejemplo estamos en un sector en el que las adquisiciones de private equity, es decir, del sector privado o de inversores privados, vale, pues digamos que pueden comprar esas empresas por ejemplo, 12 veces EBITDA, eso significa que podíamos esperar que, digamos que la compañía que estamos analizando pueda llegar a pagar 12 veces, pero no tendría sentido que de repente pagara 20 o 30, ¿vale? Eso evidentemente hay algo raro ahí. Y a lo mejor es que está destinando una partida a decir que realmente le ha costado esa adquisición de más, cuando a lo mejor está sacando parte de ese dinero para llevárselo al bolsillo o para ajustarlo con otra cuenta como, digamos, un gasto adicional y bajarse los impuestos o cualquier otra cosa. Y por eso te digo que para mí esto es otra red flag. También, por supuesto, las adquisiciones de empresas de distintos modelos de negocio que no puedan crear sinergias, como te he puesto aquí. Esto es lógico porque si haces una adquisición y no tiene nada que ver con tu modelo de negocio, es decir, por ejemplo, si eres Tesla
y tienes coches eléctricos y yo qué sé, y luego te compras una compañía o una empresa de supermercados, pues no tiene sentido. Es decir, no encaja en tu modelo de negocio por ningún lado y no es o no hay forma de justificar eso. Entonces seguramente es o estás haciendo las cosas mal y eres un incompetente como equipo directivo, o aún peor, lo estás haciendo con el incentivo de manipular las cuentas y has hecho esa adquisición para intentar luego hacer algún apaño, y eso es todavía peor. Entonces, para mí, como digo, también es una bandera roja. Por supuesto, adquisiciones o aperturas de tienda con ocultación de ventas orgánicas, es decir, hacer adquisiciones para ocultar, como te comenté antes, las ventas orgánicas. Es decir, estoy creciendo de forma inorgánica al 15%, sí, pero a lo mejor tu negocio se va deteriorando año a año. O en el caso de empresas retail, ¿vale? También que hagan nuevas aperturas de tiendas y que esas nuevas aperturas, que normalmente incrementan las ventas, al tener una nueva apertura pues incrementa las ventas, pero eso tapa el crecimiento o mejor dicho, de crecimiento orgánico que están teniendo el resto de tiendas que ya estaban funcionando con normalidad. Que eso quiere decir, por supuesto, que al final el negocio se está deteriorando y el equipo directivo está haciendo eso para ocultarnos esa información del crecimiento, digamos en este caso orgánico negativo. También, por supuesto, acumulación de inventarios, es decir, también el hecho de ver que acumulan inventarios y que intentan manipular los inventarios que tienen ajustándolos y tal, también es una red flag enorme, porque esto quiere decir que si está una empresa acumulando inventarios, ya sea de ropa, ya sea de peluches, ya sea de lo que sea, pues eso quiere decir que al final hay menos interés o menos demanda en esos productos, o en este caso servicios o lo que sea, y por tanto esos inventarios, sobre todo más hablando del tema de productos, pues nos está dando un indicativo de que se está deteriorando el negocio. Y si el equipo directivo nos oculta esa información, pues quiere decir que hay unos incentivos, por supuesto, a manipular las cuentas para que no nos demos cuenta de que la empresa está peor de lo que nos están diciendo que está. También, por supuesto, el retraso de los pagos a acreedores. Por eso te decía antes lo de vigilar el working capital. También, si estás pagando, por ejemplo, a 3 meses y pasas a pagar 4 o a 5 meses, o de 2 meses pasas a 3 o a 4, o viceversa, o si te suministran, en este caso también, digamos que el retraso de los suministros de proveedores o de los pagos, es decir, porque estás teniendo impagos con suministradores y por supuesto eso hace que esos retrasos te paguen a ti o te den los suministros más tarde, pues todo eso, digamos que son indicativos de que se está gestionando mal la empresa. Y por supuesto ahí también podemos encontrar una gran red flag. También al mismo tiempo adelantar ventas de manera anticipada o inflar las ventas. En este caso, si por ejemplo, imagínate que eres una empresa de suscripción y a lo mejor tienes clientes que te han pagado todo el año, pues normalmente te tienes que contabilizar cada trimestre la parte proporcional, aunque a ti ya te hayan pagado todo el año completo. Sin embargo, seguramente habrá algún directivo que se adelante las ventas del siguiente trimestre sabiendo que va a tener esas ventas, pero las tiene ahora porque a lo mejor este trimestre en concreto podría tener algún incentivo de decir, pues voy a adelantármelas para que, como iba a ser flojo y a lo mejor no iba a llegar a mi objetivo para cobrar las stock options, pues inflo las ventas actuales trayéndomelas del siguiente trimestre y así yo me cobro las stock based compensation de este trimestre, aunque el próximo trimestre digamos que pueda sufrir, o a lo mejor al revés también, que por supuesto si tengo un trimestre muy bueno pero sé que el próximo va a ser malo, pues lo que hago es retrasar también esas ventas, que es otra forma también de manipular las cuentas. Por supuesto, al mismo tiempo también, como te he puesto aquí, retrasar no solo las ventas o los beneficios, sino también los gastos a trimestres o años futuros. Es decir, si yo tengo que hacer un gasto este trimestre que es importante y que eso me va a reducir los márgenes, pues yo pongo que parte de ese gasto lo voy a hacer o lo voy a repartir en los siguientes trimestres, y realmente lo que estoy haciendo también es, digamos en este caso, manipular las cuentas. Por tanto, esto para mí también sería una red flag. También aumentar o disminuir sin justificación, y esto es importante, la depreciación y amortización de la empresa. Es decir, imagínate que, por ejemplo, una empresa tiene
yo qué sé, camiones, es una empresa logística y que por ejemplo esos camiones tienen estipulado que más o menos se deprecian en 10 años, es decir, que en 10 años pierden el valor total del camión, o dicho de otra manera, que la duración de esos camiones son de 10 años. Pues por ejemplo, si esos camiones cuestan, por ejemplo, $100.000 o euros, quiere decir que cada año habrá una depreciación de $10.000 o euros. Es decir, porque como tienes pensado que se vaya a depreciar en 10 años, pues cada año perderá 10.000, 10.000, 10.000, 10.000. ¿Esto qué significa? O cómo se puede manipular, o para qué puede servir manipular, por ejemplo, las cuentas con la parte de depreciación y amortización. Bien, pues en este caso, digamos que la empresa tendría incentivos a decir, oye, si yo aumento, por ejemplo, la vida útil por la cara, o sea, porque a lo mejor el camión, si dura 10 años, dura 10 años, no va a durar milagrosamente ni 15 ni 20, dura 10 años, pero yo digo que contablemente me va a durar 15 o 20. ¿Esto qué quiere decir? Que en vez de ir descontándome de los 100.000, 10.000 cada año, me voy descontando 5.000, y si me descuento 5.000, quiere decir que a lo mejor lo que estoy haciendo es, por ejemplo, inflar el beneficio neto, porque si me descuento menos depreciación, quiere decir que al final me quedará un mayor beneficio neto, y por ejemplo podría servirme para cumplir ciertos guidance que tenía pensado. O también con la amortización, si yo tenía pensado amortizar una máquina en 10 años y al final digo que la voy a amortizar en 5, pero resulta que no estoy teniendo más ganancias, sino que simplemente estoy diciendo que la voy a amortizar antes, pues también por supuesto estoy manipulando para obtener un resultado diferente en cuanto a beneficio neto que pueda ser favorable o no en función de lo que me interese, ya sea en este caso para pagar menos impuestos, o por otro lado para inflar el beneficio neto para, por supuesto, llegar a cumplir los objetivos que tiene el equipo directivo. También, por supuesto, que el CEO o el equipo directivo tenga un historial de fraude o estafa. Esto es otra bandera roja clarísima, porque claramente si estoy analizando un equipo directivo de una empresa que no conocía y de repente investigo sobre el equipo directivo y veo que ese equipo directivo, ese CEO, ese CFO, etcétera, ya ha estado en empresas anteriores y ya ha sido condenado por fraudes, por estafas, etcétera, o que ha habido cierta incertidumbre o polémica sobre fraudes y tal, esto es obvio. Si has cometido fraude anteriormente, ¿quién me garantiza a mí que en esta nueva empresa no vas a volver a cometer fraude? Y por tanto, para mí esto es otra bandera roja clarísima. También que destruya valor para los accionistas con mala asignación de capital. Como te comenté antes, si por ejemplo te pones a emitir acciones a múltiplos bajos o te pones a recomprar acciones a múltiplos altos, realmente estás asignando mal el capital. O imagínate que estás incrementando mucho la partida de marketing porque quieres publicitar demasiado la compañía, o estás destinando demasiado dinero a investigación y desarrollo, o en este caso no haces recompra de acciones sino emisión de acciones y diluyes a los accionistas en exceso, entre otras cosas, pues todo eso para mí también es una clara red flag, porque eso quiere decir que o eres incompetente como equipo directivo, o peor aún es que lo estás haciendo con incentivos perversos, y por tanto a mí no me interesa estar invertido en esa empresa contigo. También por supuesto los gastos en I+D y marketing, como te decía, que estén inflados para suavizar los gastos fijos de la empresa. Es decir, si eres una empresa que tienes altos gastos fijos, imagínate una empresa que a lo mejor tenía pocos gastos, pero que de repente se tiene que reestructurar y empieza a tener más gastos fijos, ¿vale? Pues esos gastos que los oculte inflando las partidas de investigación y desarrollo o marketing. Esto también significa que nos están manipulando las cuentas, y por tanto esto para mí es una clara red flag. Por supuesto también cambiar gastos fijos por gastos variables, es decir, por ejemplo, decir que tienes que financiar a los clientes, por ejemplo, porque el caso, bueno, no he hablado en el canal de PayPal, ¿vale? Pero en el caso de PayPal, pues sacó, digamos que un producto o una línea de producto, de servicio, mejor dicho, en el que financiaba a los clientes en caso de que los clientes tuvieran impagos. Eso, por supuesto, es un gasto fijo que tiene que, digamos,
que tener o con el que tiene que cumplir o del que tiene que hacerse cargo la empresa. Entonces no es un gasto puntual, no es un gasto que digas no va a pasar solo este trimestre o solo este ejercicio fiscal y ya está. No, si tú le has dicho a los clientes que le vas a financiar siempre, pues siempre que no puedan pagar vas a tener que pagarlo y por tanto eso es un gasto fijo. Y por eso, como hemos visto en el caso de PayPal, que no lo he comentado en el canal, pero ya puedes ver en bolsa cómo lleva una hostia enorme por toda la caída gracias a que realmente esas decisiones no han sido las más acertadas. Y en mi caso, para mí eso es una clara bandera roja para no invertir en esa o en cualquier otra compañía que tenga esa clara bandera roja. También, por supuesto, el anticipar pérdidas futuras al ejercicio presente. En este caso, como te decía, si a lo mejor quieres pagar menos impuestos, tú has tenido a lo mejor, digamos que un año o un trimestre con un exceso de beneficio. Imagínate que, por ejemplo, los directivos tienen los incentivos para cobrarlos, las Stock-Based Compensation, si genera un 10% de crecimiento, pero imagínate que, por ejemplo, han generado un 20%. Entonces lo que hacen es, se traen pérdidas futuras porque a lo mejor si esa empresa es estacional, pues las pérdidas que van a tener en el próximo trimestre las sustituyen y las traen al presente. Entonces ellos llegan al 10, pero así en el próximo trimestre, que al mismo tiempo que atraen, en este caso, las pérdidas futuras, también inflan las ganancias o también envían las ganancias actuales a trimestres posteriores, para que, como te digo, en ese próximo trimestre, que a lo mejor iba a ser estacionalmente más malo, pues lo inflo y así tener 2 trimestres en los que cumplo objetivos. Entonces digamos que eso son, digamos, claras red flags, sobre todo también la parte que te decía de inflar las ganancias con operaciones extraordinarias, porque aquí, si por ejemplo tienes una parte de ventas o de ingresos y luego te pones como ventas extraordinarias, es decir, ventas puntuales por algo en particular que no lo notificas, pero que por supuesto digamos que te lo pones ahí y puede ser por, como te estoy diciendo, porque te las has traído del futuro o te las has extendido del pasado, de un trimestre pasado, etcétera, y las pones ahí como extra, ¿vale? Pero que no explicas de dónde viene, ni por supuesto también no cuadra el que de repente, imagínate que una empresa tiene crecimientos en la venta del 10% y de repente solo en ventas extra pues le sube un 5, un 10% adicional, es decir, casi un 100% más, pues no tiene mucho sentido. Por tanto, eso para mí también es una clara red flag. Y como ves, todo esto es importante tenerlo en cuenta, ya que debemos de ser exigentes a la hora de saber dónde metemos nuestro capital para invertir. Recuerda que estamos dando nuestro capital a empresas y por tanto debemos de ser exigentes a la hora de saber que esas empresas van a gestionar bien nuestro capital y que no va a haber ninguno de estas posibilidades en las que nos puedan manipular, en las que nos puedan engañar. Por tanto, el invertir en empresas que no tengan red flags es muy importante y por eso debes de tenerlo en cuenta a partir de ahora para invertir en cualquier compañía en bolsa. Y nada, esto es todo sobre el vídeo de fraudes y engaños en bolsa y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos en el próximo.